el tema. Amén. Vamos a ver, ¿qué quiere decir el carácter? El carácter es la forma en que nosotros podemos controlar nuestras emociones. Hoy a muchos de ustedes les faltó carácter. ¿Qué quiere decir? Que sus emociones les ganaron, que sus emociones los controlaron. Y Dios nos llama a que vivamos en una vida de carácter conforme al carácter de Cristo, llenos de valor, llenos de valentía, sin temor alguno, afrontando toda situación, sabiendo y confiando que las promesas de Dios nos van a librar de todo mal. Amén. Ese es el carácter del cristiano, vivir en el poder, en el amor y en el dominio propio, en el dominio de nuestras emociones. Eso nos dice la palabra de Dios. Dominio sobre tus emociones, dominio propio. Yo sé que a veces hay situaciones que salen fuera del control de uno, como en este caso, y se espanta uno o se llena de miedo. Pero Dios nos hace sobreponernos en su Espíritu Santo, nos llena de valor, nos llena de valentía y entonces sale, ahora sí que el valor de Cristo. Amén, la valentía de Cristo. Bueno, una de las funciones del carácter de Cristo, que lo vamos a ver en varias partes, es la compasión. Y me voy a enfocar solamente a la compasión. Amén. La compasión. ¿Y qué quiere decir compasión? Compasión viene del hebreo. No, esto es griego. Del griego, compadecerse, tener compasión, sentimientos de angustia debido a los males de otros. Cuando tú sientes un sentimiento de angustia por lo que está pasando tu vecino, por lo que está pasando tu hermano, por lo que está pasando tu padre o tus hijos, a eso se le llama compasión. Sentir lo que otros sienten, sentimientos de angustia, de desesperación, de dolor, ¿ok? En el segundo verbo dice ser movido en las entrañas de uno. ¿Qué quiere decir? Cuando sientes compasión, sientes aquí en tus entrañas como que algo te duele, como si algo te oprimiera. A veces no lo sabes explicar, pero sientes una sensación de vacío, de dolor en el vientre. Y es a lo que se refiere esta palabra, compadecerse, ser movido en las entrañas de uno. Ser movido a compasión es anhelar compasión. Frecuentemente Jesucristo estaba con esta palabra, con este verbo. Él sentía compasión por los enfermos, por los leprosos, por aquellos que estaban pasando situaciones difíciles, por los endemoniados también sintió compasión, por las personas que tenían hambre, aquellos 5,000 y aquellos 4,000 que estaban en el desierto y no tenían nada que comer. Jesucristo sintió compasión por ellos y les dio de comer. Amén. Y el tercer verbo dice, sufrir con otro. ¿Te ha tocado sufrir con otro? Aquí hay varios que han sufrido, ¿eh? ¿O no? ¿Verdad que sí? Isabel ha sufrido con su hijo. ¿Cierto o no cierto? Y lloras bien a gusto, ¿eh? Amén. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Cuando tú y yo tenemos compasión por otro en su sufrimiento, cuando tú te identificas con esa persona que está sufriendo, la carga es compartida. Y entonces el dolor que aflige a esa persona que está pasando, la angustia, se comparte y entonces el dolor es menos. Por eso Dios nos lleva a tener misericordia. Y por eso Jesucristo mismo presentaba misericordia ante todo aquel afligido. Inclusive dice la palabra de Dios que Él lloró al ver la aflicción. Él lloraba y entonces Él compartía esa misericordia y entonces la gente venía a ser sanada, sus cargas se les quitaban. Por eso tú y yo tenemos que ser compasivos, compartir el dolor ajeno, para que el dolor ajeno sea mitigado, sea menor, sea más fácil de superar. Amén. Y luego dice, tener compasión de X persona, de compadecerse en aquellos que están en prisión también.
Cristo Jesús, como sumo sacerdote, se compadecía también de nuestras enfermedades. ¿Ok? Se compadecía. Entonces, ¿qué quiere decir en el diccionario tradicional compasión? Compasión quiere decir tener compasión, ser misericordioso, sentir lástima. Sentir lástima. ¿Ok? Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. La compasión se divide de muchas formas, o hay muchas maneras de manifestar compasión por las personas. La primera que vemos aquí es por las multitudes sin pastor. Jesucristo veía cómo la gente se agolpaba, se reunía cuando Él estaba en algún lugar. Y cuando escuchaban oír que Jesucristo estaba en determinado lugar, la gente iba y escuchaba todo lo que Él decía. Podemos ver en este versículo bíblico de Mateo 9:36 que dice así: y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño sin pastor, un rebaño de ovejas sin pastor. Vemos que la gente que está en problemas siempre está confundida en su mente. Siempre hay un dolor o siempre hay un pesar en su espíritu o en su alma. Jesucristo veía esto en ellos. Era tanta la necesidad de la gente que lo buscaban para que les diera una palabra de vida, o bien para que los sanara física o espiritualmente, o también veían que Él tenía palabras de aliento, de esfuerzo, y entonces la gente acudía a Él. Pero ¿por qué la gente acudía a Él teniendo al grupo de fariseos o de saduceos o de herodianos, todas esas sectas que se dedicaban a leer la palabra de Dios y a enseñarla? ¿Por qué acudían a Él? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes se habían corrompido. Nada más buscaban su beneficio, y entonces las palabras que ellos tenían para la gente afligida ya no les servían, ya no les nutrían. Entonces ellos tenían que buscar una palabra de vida, una palabra donde fueran alimentados en su espíritu y también fueran sanados, porque también buscaban la sanidad, no solamente del alma, sino también del cuerpo. Y vemos cómo esas gentes descuidadas, esas personas que estaban afligidas, descuidadas por los sacerdotes de ese tiempo, ellos se sentían abandonados, descorazonados. Ya no tenían a dónde acudir y vieron en Jesucristo esa compasión y entonces decidieron seguirlo. Hoy habrá gente a tu alrededor que ve en ti compasión, que ve en ti que ve en ti algo para poderse acercar a ti, para que tú les compartas del amor de Cristo, o les compartas simplemente un consejo. Y si no lo hay, ¿qué debemos de hacer para sentir esa compasión? Pedirle a Dios que nos dé un corazón de carne para que podamos ir a aquellos necesitados a darles de nuestro apoyo, a darles de nuestra bendición, a darles de nuestro consejo o de palabra divina. Amén. El segundo punto es: Jesucristo tenía compasión por las multitudes enfermas. Si te das cuenta, en esta iglesia acuden personas que están enfermas, personas que necesitan sanidad, tanto física como espiritualmente. Y Dios se ha manifestado dándoles esa libertad, esa sanidad que vienen buscando. Esas personas que vienen de fuera buscan la compasión y el amor de Dios en este lugar. Y cuando llegan se sienten bien, se sienten abrazados, apapachados, y se sienten que en esta iglesia los aman. Pero no solamente es una función del pastor, es una función de cada uno de nosotros, hacer que la gente que viene se sienta amada. Amén. Entonces tú y yo tenemos que ser como Jesucristo, sentir ese amor por las personas que vienen en necesidad. ¿Y qué dice la palabra? Mateo 14:14 dice: Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos.
Amén. ¿Por qué lo sanó? Porque tenía compasión, porque tenía misericordia, porque tenía amor por ellos, porque veían cómo sufrían. Y al ver el corazón de la persona que sufría, Jesucristo mismo también sufría con él. Recuerden, compasión es sufrir lo que sufre el otro. Esa es compasión. Entonces Jesucristo, ¿qué hace? Jesucristo entonces manifiesta su poder, manifiesta su unción, manifiesta su divinidad sanándolos. Y hoy lo sigue haciendo. Hoy sigue viniendo gente y sigue siendo sanada en este lugar, porque la presencia de Dios es quien sana. Amén. Cuando estés sufriendo, recuerda que Jesucristo sufre juntamente contigo. Él está sufriendo juntamente contigo. Y tú dirás, pero no lo veo. A veces no lo siento, pero Él sí te siente, Él sí te ve. Él está ahí abrazándote, Él está ahí consolándote, Él está ahí sufriendo contigo. Y solamente lo que Él quiere es que sueltes la carga para que Él se la lleve. Pero muchas de las veces te atas a la carga y sigues aferrada a la carga, sigues aferrado al dolor y no lo quieres soltar. Piensas que con tus propias fuerzas vas a seguir adelante y no es así. También la compasión necesita de la fe. También el mover del dolor necesita fe para ser removido, ser quitado. Amén. Y entonces Jesucristo, cuando ve que tú ya estás dispuesto a dejar todo lo que te atormenta, que te angustia, se compadece de ti y entonces lo quita, se lo lleva. Amén. El otro punto, el 3. Jesucristo sentía compasión por las multitudes hambrientas. ¿Llegaste a esta iglesia hambriento? Cuando llegaste a esta iglesia por primera vez, ¿llegaste hambriento? No se oye. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Desesperados. ¿Cómo llegaste tú, mija? Necesitada de amor, de cariño. Lupita. Necesitada. Amén. Y Dios ve eso. La necesidad es un reflejo de que estamos hambrientos. ¿Hambrientos de qué? ¿De pan solamente? ¿Aquí les dimos pan? ¿Aquí les dimos a comer pan? ¿Comida? ¿Sopa? No, ¿verdad? Les dimos una palabra de vida. A eso se refiere la palabra. Venían hambrientos. Buscaban una palabra que les diera vida, que les sustentara su espíritu y que su espíritu fuera alimentado. Amén. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Mateo 15:32. Y dice la palabra de Dios: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo 3 días y no tienen comida. No quiero que se vayan sin comer, pues podrían desmayarse en el camino. ¿Cuál es la ordenanza que les da Dios a los discípulos? Jesucristo a los discípulos: denles de comer. ¿Cuál es la ordenanza que nos da Dios a nosotros como sacerdotes de Él, como pastores? Que les demos de comer. Yo no puedo permitirme dejarlos ir sin que ustedes reciban un alimento de vida, con el cual nutran su espíritu o su alma, o también su cuerpo. Si yo no les diera de comer, como dice esta palabra, ustedes saldrían de aquí y caerían desmayados. ¿Por qué desmayados? Si pueden decir algunos, si ahorita llego a mi casa y como re bien y no me voy a desmayar. Estamos hablando de una manera espiritual. Si yo no te doy palabra de vida, si yo no te doy comida de vida que te alimente tu espíritu, saliendo de aquí, la primer tribulación, la primer prueba, la primera angustia que pases, te vas a quebrantar y no vas a poder soportar la prueba y tal vez caigas en cama enfermo, o tal vez tu corazón se rompa, se parta y guarde amargura o dolor durante muchos días. ¿Por qué? Porque no fuiste nutrido. No se te dieron los ingredientes adecuados para que fueras alimentado, restaurado.
Necesitamos entender que nosotros como pastores tenemos que darles un alimento de vida para ustedes. Y ustedes necesitan entender que tienen que comerlo. No me salgan como unos que dicen, eso no me gusta. No me gusta. ¿Sí? Mijo, ¿quieres unas calabacitas? No me gusta. Mijo, ¿quieres unas verduritas? No me gusta. ¿Se les ha pasado con sus hijos? Mi hijo, es lo que hay, cómelo. No me gusta. Y no comen. ¿Qué pasa? Al ratito les duele la cabeza, al ratito están enfermos, al ratito quieren que les compres que los chocorroles, los pingüinos y demás, y eso no es alimentarse, eso es basura. Entonces necesitamos entender que la palabra de Dios nos lleva a darte un alimento nutritivo. Y tú necesitas entender que la palabra de Dios te exige que alimentes tu cuerpo con cosas nutritivas, con cosas buenas. Amén. Entonces Jesucristo les dice, denles de comer. Y dicen los discípulos, aquí es desierto. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Es un desierto. ¿Qué quiere decir con esto? Tú llegaste a esta iglesia en un vacío espiritual. Tú llegaste a esta iglesia en un desierto. Estabas posicionada en un desierto donde veías que no podías salir adelante, en donde veías que no eras importante para nadie, donde te sentías rechazado, donde te sentías fracasado, donde te sentías con ruina y desesperación. Ese es tu desierto. Mas sin embargo, en ese desierto llegaste a los brazos de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo contigo? Darte alimento. Amén. Y dice Jesucristo, estuviste 3 días conmigo. 3 días conmigo. El número 3 es un número bíblico poderoso, en el cual representa la triunidad: Cristo, el Padre y el Hijo. Amén. También representa, dije el Espíritu Santo. Bueno, Espíritu Santo, Cristo y Dios. Amén, Padre. También representa tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y esos 3 tienen que ser alimentados también por la palabra de Dios, para que puedas estar nutrido y puedas estar identificado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. 3 días te pide Dios que estés con Él. Cuando tú aceptas estar 3 días en la intimidad con Dios, Dios hace milagros poderosos. Por eso nosotros llevamos a la gente, cuando van a ser liberados, a que se sometan a un ayuno de 3 días, para que sea sanado el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Entonces también vemos que la gente venía de lejos. ¿Es el mío? Ah, ok. Vemos que la gente venía de lejos. ¿Qué significa eso? Significa que tú venías después de haber buscado en todo Aguascalientes quien te consolara, después de haber buscado en Aguascalientes quien te ayudara, después de haber buscado en donde quiera quien estuviera allí dándote la mano, no lo encontraste. Venías de lejos. ¿Buscando a quién? Al Salvador. Buscando una palabra de vida, una palabra nutritiva que te hiciera alimentar. Entonces nosotros tenemos que entender que venimos de lejos, que buscamos todo y no hallamos nada que nos ayudara a seguir adelante más que Cristo. Que andábamos en un desierto desesperados sin encontrar comida. En el desierto no hay comida, solamente hay tierra, polvo, mucho calor, mucho tormento, mucha aflicción. Amén. Y cuando venimos a Cristo, Él nos alimenta, nos sana y nos restaura, y nos posiciona en los lugares donde hemos de recibir compasión y misericordia. Y Dios nos lleva a tener compasión por cada persona que entra aquí, y nos lleva a decirle una palabra de vida. Yo no me acuerdo ni qué les digo. Muchos me dicen, ¿qué me dijiste? Después me preguntan en los cultos, ¿qué me dijiste? Yo no me acuerdo.
Simplemente cuando estoy contigo, hablo lo que el Espíritu me dice o lo que siento en el Espíritu y es lo que te estoy hablando. Pero si me preguntas después, ya no sé qué te dije. Pero lo que sí sé es que Dios está tocando tu corazón. Y lo que te estoy diciendo es porque Dios lo está poniendo, porque tú vienes necesitado en esa área. Amén. Amén. Entonces, el cuarto punto, ¿cuál es? Ya no quiere jalar esto. Allá. El cuarto es, tuvo compasión por una viuda. ¿Alguien de ustedes sabe lo que se siente perder a un ser amado? Creo que todos hemos perdido un ser amado, ¿verdad? Tanto física como espiritualmente, ¿verdad? Alguien ha tenido un fracaso, ha perdido a alguien que ama mucho, ¿sí? Así le pasó a la viuda. Había perdido a su esposo, a su sustento, y ahora esta viuda pierde a su hijo. Ese hijo era el que le proveía todo cuanto necesitaba. El amor a qué aferrarse, y se queda de repente sin esposo y sin hijo. Yo no sé si te puedas imaginar este cuadro, pero ha de ser muy difícil, ha de ser muy duro. En Lucas 7:13 dice: cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores, no llores. A veces es muy difícil cuando estamos padeciendo no llorar, ¿verdad? Yo creo que es un mecanismo de defensa del ser humano llorar, porque es como se libera la angustia y se saca toda esa desesperación, el lloro. Pero ¿por qué Cristo le dijo no llores? ¿Por qué le habrá dicho eso, no llores? Veo a mi hijo muerto, esta viuda ve a su hijo muerto, y Dios le dice, Jesucristo le dice, no llores. Qué difícil, ¿no? Si cuando han estado enfermos mis hijos yo lloro, está tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Jesucristo está sintiendo la compasión de ella y Él se está atormentando, se está angustiando de tanto dolor que ve en esa persona. Y le dice, no llores. Porque Jesucristo está sintiendo todo ese dolor y siente que el corazón se le está, me imagino que ha de sentir o sintió que el corazón se le estaba partiendo de tanto dolor, tanta aflicción. Jesucristo es el que se acerca a ella. La mujer no se acercó a Jesucristo. Jesucristo se acerca a ella y le dice, no llores. Él tuvo compasión de ella, se acerca para consolarla. Y cuando le está diciendo esas palabras, no llores, voltea entonces al féretro, o ¿cómo le dicen? ¿Féretro? Híjole, a veces me aviento cada palabra dominguera que... Y con otra, ni siquiera existían esos féretros. ¿Saben cómo los enterraban? Con una sábana nada más. Y los ponían arriba de una tablita y ahí los llevaban cargando. Una sábana. Así los enterraban. ¿Y para qué me aviento la palabra dominguera tan difícil de pronunciar, ¿va? Chihuahua. Yo solito me las complico, ¿va? Entonces se acerca y le dice, joven, yo a ti te digo, levántate. ¿Cómo le dijo? Joven, yo a ti te digo, levántate. ¿Qué quiere decir yo? En el nombre de Jesucristo hay resurrección. Él estaba diciendo que en su propio nombre hay resurrección de vida. Él tiene el control sobre la muerte, Él tiene el control sobre la vida, Él tiene el control sobre la enfermedad. ¿Pero en quién? En su nombre. Por eso Él dice yo. No dijo en el nombre de Jesús levántate, pues Él era Jesús. Nosotros sí tenemos que decir en el nombre de Jesús levántate, te ordeno, vive. Amén. Entonces Él mismo es la vida. Y entonces volteó al joven y le dijo, yo te digo a ti, levántate. Y esta palabra es una palabra para jóvenes. Este es un mensaje para jóvenes. Ahí
ahí se murió un joven. Y cuando Jesucristo está hablando, le dice: joven, yo a ti te digo, levántate. Hoy, jóvenes, la palabra de Dios los llama a levantarse con poder, a levantarse con autoridad, a que tengan un ánimo valiente, esforzado, que estén buscando siempre el poder de la vida en Cristo Jesús. Que ya no estén en desesperación o en angustia, sino que siempre estén buscando la manera en que la palabra de Dios esté edificando sus cuerpos, su alma, y ustedes crezcan. Amén. Dios, Jesucristo aquí estaba manifestando su poder divino al decir: yo te digo, levántate, resucita. Amén. Es una palabra divina. Ahorita que estoy pensando en Elías y Eliseo, ellos también resucitaron muertos. ¿Están de acuerdo? Pero Elías y Eliseo resucitaron muertos a través de la insistencia, a través de la acción de estar repitiendo las cosas, haciéndolas una y otra vez, solicitando con empeño y con insistencia que fueran resucitados, pidiéndole a Dios que los resucitaran. Jesucristo no tuvo que estar insistiendo. Jesucristo solamente dijo la orden: levántate. Y Él se levantó. Amén. Amén. Entonces, hoy Dios nos deja una enseñanza. Cuando veas que alguien está muerto espiritualmente, que no tiene deseos de nada, es el momento que tú le digas: en el nombre de Jesús, yo a ti te digo, levántate. Y entonces las personas tienen que tomar vida. Y si tú les dices: te posiciono en el poder de la vida en Cristo Jesús, ellos tienen que tener vida. Y entonces van a seguir adelante. Amén. En el versículo 13, aquí Lucas le está llamando Señor. Aquí en esta Biblia dice: cuando Jesús la vio. En otras Biblias dice Jesús o Señor, Cristo, según la interpretación de Biblia que tienes. Entonces aquí, cada vez que tu boca se abra, es para exaltar al Señor. Tenemos que darle la vida a Jesucristo por la compasión. Amén. Vamos al siguiente. ¿Sintió compasión por quién? Por un leproso. Por un leproso. Y dice así: un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Yo creo que muchos de nosotros nos acercamos hacia Dios, ¿no? Señor, estoy enfermo, necesito que me sanes. Hágase tu voluntad, Señor. ¿Sí o no le decimos así a veces? ¿O no le han dicho así a Dios? Soy el único que le dijo así a Dios alguna vez. Hágase tu voluntad, Señor. Y la pregunta es: ¿quieres hacerlo? Este hombre le pregunta: ¿quieres hacerlo? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios siempre? Sanarte. Esa es la voluntad de Dios: sanarte, llenarte de bendiciones, llenarte de lo mejor. Pero a veces dudamos de que verdaderamente Él quiera sanarnos, cuando en su palabra dice que Él nos sana, que Él es nuestro Dios, nuestro sanador. Él no dice: si quiero te sano. Él dice: yo soy tu Dios, tu sanador. ¿Qué quiere decir? Te sana. Tiempo presente. No está puesto a prueba. No es si quiero o no quiere. No es si estás pecando o no estás pecando. No es si eres bueno o no eres bueno. No es por tus obras. Es simplemente porque Él desea sanar. Amén. Y luego dice: Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero hacerlo, ya está sano. De inmediato aquel hombre quedó completamente sano. Fíjate la situación de este leproso. Todos los leprosos tenían que ser sacados de la ciudad y eran arrojados a cuevas lejos de la ciudad. Estos leprosos tenían que ser alimentados, les tenían que llevar el alimento y les dejaban el alimento en cierta área y ellos tenían que venir a recogerlo. Pero si algún leproso venía a la ciudad, lo corrían a pedradas, porque cualquiera que tocara a un leproso le llamaban inmundo, era contaminado y tendría que salir fuera de la ciudad 7 días. 7 días, imagínate.
por simplemente tocar a un leproso o estar cerca de un leproso. Se contaminaban. Entonces la gente no quería estar contaminada y entonces agarraban piedras y les aventaban pedradas para que se fueran. Imagínate cuánto rechazo tenía ese hombre, cuánto dolor sentía en su corazón de que la gente no tuviera misericordia de él. ¿Cuántas veces este hombre tuvo necesidad de un abrazo, de una palabra de aliento, una palabra de te quiero? No podía ver a sus padres, no podía ver a su familia, tenía que estar relegado, solos. Este es un tipo de lepra espiritual también. ¿Cuántas de las veces tú en esta iglesia te sientes solo? Te sientes que a nadie le interesas. Es una lepra espiritual que tiene que ser sanada. Tienes que entender que Dios va a estar contigo en todo lugar, en todo momento. Amén. Aquí nadie te va a tirar pedradas. Amén. Solita te las vas a dar. ¿Ok? Aquí nadie tira pedradas. Aquí todos tenemos que entender que lo que tenemos dentro tiene que ser sanado. Y eso dentro que nos hace sentirnos rechazados tiene que ser quitado. Nosotros somos amados por Cristo, somos amados unos a otros y venimos a esta iglesia a amarnos, a darnos amor unos con otros. Amén. Un amor filial, un amor de hermanos. Amén. Ok. Entonces, vamos al siguiente. Oh, qué caray. Ahí está. Tenía misericordia Jesucristo, ¿por quién? Por un padre. Este padre tenía un hijo, el cual estaba endemoniado. Este hijo, el demonio lo tomaba, lo hacía escupir, lo aventaba al fuego, lo aventaba al agua. Este niño estuvo muchas veces a punto de morir. El padre estaba desesperado, ya no sabía qué hacer con ese niño. Me puedo imaginar esta mujer que acaba de venir, no sabe qué hacer con ese joven. Y ese joven está muy endemoniado. Imagínense la tristeza de esa mujer. Ella venía buscando de Dios. Ella está necesitada de Dios. Pero sin embargo ese niño está endemoniado. Donde quiera que ha de ir, la han de rechazar. Donde quiera que ha de ir, han de rechazar a su hijo y le han de dar la espalda. Imagínense cómo está esa señora. Cómo se encuentra esa hermana en Cristo. Venía buscando la salvación aquí con Dios, un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso. El jovencito está tan endemoniado que mejor se fue. Entonces, a veces nos ponemos a juzgar o a veces nos ponemos a decir cosas en nuestra mente que ¿para qué vino? ¿O qué hace aquí? Nos robó la paz. Pero ella también necesita del amor de Cristo. Ella también necesita de un abrazo, de un apapacho. A mí me da dolor que se haya ido. La verdad me da dolor. Pero también me da mucho dolor que ustedes sientan tanto miedo. Porque veo sus corazones cómo se fracturaron. Por eso Dios me llevó a que los pasara al frente para ministrarlos. Esta es una iglesia de guerra. Esto que estás viendo va a pasar seguido. Y tienes que entender que tienes que ir haciéndote el hombre valiente. Y para que seas valiente, Jesucristo tiene que estar en tu corazón. Y tienes que tener un corazón amoroso como Jesucristo. Un corazón compasivo para cuando veas una situación así, no te dé miedo, sino mejor ayudes a orar para que Dios le dé la libertad a ese joven, a ese niño. Amén. No lo tenía preparado, pero vemos un claro ejemplo de lo que acaba de pasar hace un ratito. Esta situación le pasó a los discípulos. Los discípulos no pudieron liberar al joven. Ahorita no lo pudimos liberar. No lo pudimos liberar. Se fue el joven, salió huyendo.
padre venía desesperado buscando a Jesucristo. Jesucristo no estaba. Jesucristo estaba en el monte orando. Y entonces los discípulos dijeron: ¿qué quieres con el Señor? Nosotros te atendemos. Pues mi hijo lo toma un demonio, hace que sea grosero, se avienta al fuego, se avienta al agua, ha estado a punto de perecer, necesitamos que sea libre. El padre ve cómo los discípulos batallan y el niño no es liberado. ¿Cómo se sintió el padre? Angustiado, desesperado. Su fe tal vez se quebrantó. Dijo: no hay nadie quien me ayude. No hay nadie quien me pueda ayudar. ¿Cómo se fue esta señora? ¿Ustedes creen que le den ganas de volver a esta iglesia? Díganlo, díganlo. Sí, no. Tú dices que sí. ¿Sabes cómo se ha de sentir su corazón? Avergonzado, triste. Ha de sentir: no, nada más fui a incomodar, nada más fui a angustiar al pastor y a la congregación. No, le ha de dar vergüenza. Es más, si nos ve en la calle, a lo mejor le da vergüenza. ¿Cómo se siente esa mujer? Necesitamos tener esa compasión y ponernos en los pies de los demás, sufrir lo que ellos sufren, para que entendamos y entonces nos pongamos a interceder, a pedir que Dios les dé la libertad. Jesucristo baja de la montaña y entonces llega al Padre y le dice el Padre, vamos a leerla ahí. El Padre respondió, le pregunta a Jesucristo: bueno, ¿desde cuándo le pasa esto? Porque lo ve que está echando espumarajos, lo ve ahí haciendo convulsiones y dice: bueno, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre le responde: desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Esa mujer venía buscando esa ayuda y no se la pudimos dar, pero venía buscando esa ayuda. Lo arroja al fuego y al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Ella buscaba su refrigerio, quería alimentarse, tenía meses que no venía a la iglesia. Yo me imagino por qué no venía. Porque no quería dar un espectáculo con su hijo. No quería hacernos sentir mal a cada uno de nosotros. Pero sin embargo estaba en su desierto y necesitaba ser alimentada por Dios. Y se fue sin comer alimento. Se fue sin comer el alimento. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Esta mujer venía buscando, sabe que esta es una iglesia de guerra, sabe que esta iglesia hace liberaciones. Ella venía buscando la liberación de su hijo. No hubo tiempo. A ella no le hemos ayudado a que aumente su fe. Hoy su fe fue quebrantada. Hoy su fe fue disminuida. No pudimos hacer nada. ¿Qué nos dice Dios? Algo está fallando, por lo cual hoy no pudimos echar fuera ese demonio. Y si nos vamos a versículos bíblicos, vamos a encontrarnos en este versículo bíblico que dice: te hace falta oración y ayuno. La iglesia está dormida. ¿Cuántas veces ayunas? ¿Cuántas veces oras? Y así queremos ayudar a una persona que se encuentra en un estado espiritual fuerte. Necesitamos entender que la gente va a venir muy dañada, muy lastimada, y que tú y yo tenemos que estar listos para brindar la ayuda, para brindar esa ayuda necesaria para que la gente pueda venir a ser libre. Amén. Luego dice: cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado,
que impides hablar a este joven. Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Mas sin embargo estaba vivo. El espíritu malo salió con el poder de la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo reprendió y le ordenó salir a ese espíritu malo. Pero también Jesucristo reprendió a sus discípulos y les dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación? ¿Qué? Perversa. Faltos de fe. Necesitamos entender que necesitamos movernos en la fe. Una fe mayor. Una fe mayor. Amén. Jesucristo dice, al que cree todas las cosas le son posibles. Nosotros creemos que en el nombre de Jesús todo demonio se va. Pero ¿qué faltó? ¿Qué faltó? Y eso nos lleva a hacer un análisis de nuestra conciencia y ponernos a cuentas delante de Dios. ¿Qué faltó, Señor? ¿En qué te estamos fallando? ¿Nos faltó amor? ¿Nos faltó unidad? ¿Nos faltó fe? ¿Nos faltó ayuno? ¿Nos faltó oración? ¿Qué faltó, Señor? Y cada uno de ustedes tiene que ponerse a analizar qué le está faltando, porque estas cosas no deben de pasar. No deben de pasar. Amén. El enfrentarnos con algo en un espíritu de desesperanza es convertirlo en un caso desesperado. Tal vez tú fuiste a ayudar sabiendo que no ibas a hacer nada o que no podías hacer nada, pero estabas ahí pensando que ibas a poder ayudar. Llegaste desesperado y con desesperanza no podemos hacer nada. Necesitamos llegar en esas situaciones con fe, sabiendo que Dios lo va a hacer. Y entonces, en el nombre de Él, todo va a pasar. Tiene que salir todo espíritu inmundo. Amén. Este hombre, este padre decía, todavía tengo duda al decirle al joven, ayúdame a confiar más en Él. Le estaba diciendo a Jesucristo, este padre, ayúdame a confiar más en Él. Él tenía dudas, tenía desesperanza, tenía incredulidad. Y le dijo, quítamelas. Al contestarle dice, quítamelas, ayúdame a confiar más. Tú y yo necesitamos confiar más en la palabra de Dios, en lo que dice. No llegar con miedos, no llegar con desesperanza, sino creyéndole que Dios lo va a hacer. Amén. 7. Por un endemoniado. Jesucristo tuvo compasión por un endemoniado. ¿Cuál endemoniado? El gadareno. Y dice la palabra de Dios, Marcos 5:18, dice, cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Este endemoniado, la palabra de Dios ahí en este capítulo dice que 3 veces se le dijo que el hombre estaba en sepulcros. 3 veces lo menciona, el número 3 otra vez. Y también dice 3 veces que estaba atado a cadenas. 3 veces el número. También representa una trinidad satánica: el anticristo, la bestia y el falso profeta. ¿Ok? Entonces, pero también representa que este hombre inmundo, o bien este espíritu inmundo, o este hombre estaba posicionado por problemas de vivir en los sepulcros, estaba atado a la tumba, por problemas que tenía en su cuerpo también, de impurezas que iban unidas a ellas, y también su alma. Había emociones dañadas en este varón. Este varón se cortaba con piedras. Imagínate ponerte la piedra y cortarte con piedras, hacer que chorreara la sangre. Esto lo hacen los emos. Esto es una adoración satánica. Cortarse las venas es una adoración satánica. Nadie, ningún hijo de Dios puede cortarse las venas.
Ninguno puede provocar un corte en su cuerpo porque es una maldición. Cuando tú haces eso, estás convirtiendo tu cuerpo en un altar satánico y tienen un derecho legal los demonios de habitar dentro de ti. ¿Ok? Los sacerdotes de Baal se cortaban ellos para derramar sangre en sus altares y darle honra a los demonios. Jesucristo tuvo que venir a sanar a este gadareno, a limpiarlo, a romper todas esas ataduras, a quebrantar esos grilletes, a quebrantar toda obra malvada. Amén. Pero Jesucristo tuvo compasión. Nadie se acercaba a este gadareno. Todo el mundo le tenía miedo. Pero Jesucristo se acercó. El gadareno vino directamente corriendo a él. Le dijo: ¿qué tienes contra mí, hijo del Dios viviente, hijo del Dios altísimo? ¿Qué tienes contra mí? ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que Dios va a estar con nosotros para darnos el poder y la autoridad para liberar a toda persona que venga necesitada. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, aquí son todo lo de la compasión. Aquí le vamos a parar, pero quiero darte no sé cómo le llaman, una hoja donde leí acerca de la compasión de una mujer que sentía por su hijo. Te la voy a leer. Espero que entiendas y te pongas en la situación de esta madre que tiene un hijo con leucemia y que su hijo está a punto de morir. ¿Qué harías tú como madre por tu hijo que está a punto de morir? Y veamos qué hizo esta mujer. Te lo leo. El tema se llama "Yo puedo hacer más que eso". La madre de 26 años de edad se paró junto a la cama de su hijo de 6 años que estaba muriendo de leucemia. Aunque su corazón estaba lleno de tristeza y angustia, ella también tenía un fuerte sentimiento de determinación. Como cualquier otra madre, ella quería que su hijo creciera y realizara sus sueños. Ahora, eso no sería posible por causa de la leucemia terminal. Pero aún así, ella todavía quería el sueño de su hijo, pero aún así, ella todavía quería que el sueño de su hijo se transformara en realidad. Ella tomó la mano de su hijo y le preguntó: Billy, ¿alguna vez ya pensaste en lo que te gustaría hacer cuando crezcas? ¿Ya soñaste lo que te gustaría hacer en tu vida? Y le responde el niño: mamá, siempre quise ser un bombero. La madre sonrió y dijo: vamos a ver si podemos transformar ese sueño en realidad. Más tarde ese mismo día, ella fue al cuerpo de bomberos local en la ciudad de Phoenix, Arizona. Phoenix, pues. Gracias por las traducciones. donde se encontró con un bombero de gran corazón llamado Bob. Ella explicó la situación de su hijo, su último deseo, y le preguntó si sería posible dar una vuelta en el camión de bomberos con su hijo de 6 años alrededor de la manzana. El bombero Bob dijo: mire, nosotros podemos hacer más que eso. Si tienes tu hijo listo a las 7 horas de la mañana, el próximo miércoles, nosotros lo haremos un bombero honorario por todo el día. Él podrá venir al cuartel, comer con nosotros, salir para atender las llamadas de incendio, y si nos da sus medidas, nosotros le conseguiremos un uniforme de verdad con sombrero, con el emblema de nuestro batallón, un saco amarillo igual al que vestimos y también botas. Ellos son todos confeccionados aquí mismo en la ciudad y seguiremos rápidamente a hacer esto. 3 días después, el bombero Bob buscó al niño, lo vistió en su uniforme de bombero y lo escoltó desde la cama del hospital hasta el camión de bomberos. Billy se sentó en la parte de atrás del camión y lo llevaron hasta el cuartel central. Él estaba en el cielo, decía. Ocurrieron 3 llamadas aquel día en la ciudad de Phoenix, y Billy acompañó a todos.
En cada llamada él fue en vehículos diferentes, en el camión tanque, en la van de los paramédicos y hasta en el auto especial del jefe del cuerpo de bomberos. Él también fue filmado por el programa de televisión local. Tuvo su sueño realizado. Todo el amor y atención que le dieron lo tocó tan profundamente que vivió Billy 3 meses más. Más de lo que todos los médicos habían previsto. Una noche, todas las funciones vitales empezaron a caer dramáticamente y la enfermera en jefe, que creía en el concepto de que nadie debería morir solo, empezó a llamar al hospital a toda la familia. Entonces ella recordó el día que Billy había pasado como un bombero y llamó al jefe, preguntando si sería posible enviar a algún bombero al hospital en ese momento difícil para quedarse con el niño. El jefe de los bomberos contestó: nosotros podemos hacer más que eso. Nosotros estaremos ahí en 5 minutos. Hágame un favor. Cuando escuche las sirenas y vea las luces de nuestros autos, avise al sistema de seguridad que no se trata de un incendio. Solamente es el cuerpo de bomberos que viene a visitar una vez más a uno de sus más distinguidos integrantes. ¿Y podrías abrir la ventana de su habitación, por favor? Gracias. 5 minutos después, una van y un camión con escalera Magirus llegaron al hospital. Extendieron la escalera hasta el piso donde estaba el niño y 16 bomberos subieron hasta su cuarto. Con el permiso de la madre, ellos lo abrazaron, lo tomaron en sus brazos y dijeron lo mucho que ellos lo amaban. Con un suspiro final, Billy miró al jefe y preguntó: jefe, yo realmente soy un bombero. Billy, le contestó el jefe, eres uno de los mejores. Con estas palabras, Billy sonrió y cerró sus ojos por última vez. Esta historia es una historia verídica. Es verídico esto que pasó. Y hoy yo te pregunto, ¿realmente podemos hacer algo más? ¿Podemos hacer algo más por todos aquellos que están alrededor nuestro? ¿O nos vamos a conformar verlos sufrir? ¿Realmente estamos dispuestos a entregar algo de amor? Mucho amor. ¿El amor suficiente para que estas personas puedan vivir bien? Si tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo y pedirle que Él te llene de compasión, de ese amor que necesita la gente que ver en ti, pues párate y vamos a orar. Yo sé que hay muchas cosas por hacer hoy y solamente está en ti. Tú eres el único que puede darle más amor al ser que amas. O tú eres el único que puede acercarse a aquella persona que está siendo lastimada o dañada por el enemigo, o por la enfermedad, o por las circunstancias. Tú eres el único que puede acercarse. Dios nos llama siempre a la compasión, a la misericordia, a buscar el favor, a pedir el favor por otros, a interceder, a orar. Yo quiero tocar tu corazón, pedirte que realmente tú le pidas a Dios que te dé un corazón amoroso, un corazón lleno de carne, amoroso, no de piedra, sino amoroso, para que verdaderamente vayas con el afligido, con el necesitado, con el enfermo y le des palabras de aliento. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, tú estás aquí. Yo te pido, Padre, llénanos de tu corazón. Haz que podamos sentir ese amor que tú sentiste por nosotros al dar tu vida en esa cruz del Calvario. Haz que nosotros, Señor Dios mío, dejemos ese sentimiento, Señor Dios mío, de miedos y temores que nos impiden amar a las personas, mi Dios, porque no queremos verlas sufrir o porque no queremos ser lastimados cuando nos ofenden o nos insultan, mi Dios. Quita todos esos rechazos, Señor, que sentimos en las relaciones humanas, mi Dios.
Hoy pon un corazón diferente, mi Dios. Hoy llénanos de ti, Padre, para que podamos sentir el dolor de los demás, mi Dios. Podamos sentir la aflicción de los demás, mi Dios, y poder acercarnos confiadamente, mi Dios, a que podemos hacer algo por ellos, mi Dios. No permita, Señor, que nuestra dureza de corazón nos haga alejarnos, nos haga taparnos los oídos, mi Dios, o nos haga taparnos los ojos y no ver la desgracia de los demás, mi Dios. No lo permitas, mi Dios. Haznos detener, Señor. Haznos pensar, Señor, si nosotros estuviéramos en ese lugar, ¿qué querríamos? Haznos entender, Padre Celestial, que tal vez hoy nos tienes tú bendecidos, mi Dios, y nos tienes guardados de toda situación de mal, mi Dios. Pero no sabemos qué vaya a pasar mañana, mi Dios. Tal vez estaremos en esa situación de angustia, de desesperación, de aflicción, de hambre, de necesidad, mi Dios. Ayúdanos a entender, mi Dios, que la vida es una rueda de la fortuna, mi Dios. Que un día estaremos arriba y tal vez un día estaremos abajo, mi Dios. Y que necesitamos tener un corazón humilde, sencillo, amoroso, perdonador, mi Dios. Un corazón que te busque a ti, Padre. Un corazón, Señor Dios mío, que haga conforme tú hiciste para con nosotros, dándonos vida eterna, mi Dios, y muriendo en esa cruz del Calvario por nosotros, mi Dios. Tú te llevaste todas nuestras aflicciones, todas nuestras enfermedades, todas nuestras tristezas y todo nuestro dolor, mi Dios. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de llevar algo, Señor, del sufrimiento de los que nos rodean? Yo te pido, Padre, ayúdanos a compartir ese dolor, mi Dios, para que el dolor sea mitigado, Señor Dios mío, a través de la oración, a través de tu poder, a través de tu gloria, mi Dios. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos lleves, Señor, a sentir esa ternura y ese amor por los demás. Yo te pido, Padre Celestial, toca el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a ver el corazón de los demás, mi Dios. Porque sé también, Señor, que muchos no se animan a decir lo que están pasando, mi Dios, por vergüenza, por culpa, por rechazo, mi Dios, por no sentir carga, mi Dios, o no hacerse carga. Ayúdanos a tocar, Señor, las fibras más íntimas de nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos a ver al necesitado, mi Dios, y que no tengamos necesidad de preguntarle qué tienes, sino que tú nos reveles, mi Dios, cómo orar, qué decir, qué aconsejar, mi Dios, cómo consolar. Padre, quita, Señor, toda venda de nuestros ojos. Quita, Señor, todo tapón de nuestros ojos, mi Dios. Quita esas vestiduras, Señor Dios mío, esas vestiduras de hombres recios, de hombres que no sienten nada. Quítalas, Padre, porque queremos un corazón como el tuyo, mi Dios. Haznos sentir esa compasión que tú sentías, Señor Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a ser partícipes de tu gloria en ellos, mi Dios. Opera en nosotros, Padre, para que nosotros podamos decir, Señor, que en el nombre de Jesús toda angustia, todo dolor, todo temor, toda aflicción, toda desesperación se largan en el nombre de Jesús. Señor, llévanos a un nivel más de fe, mi Dios. Señor, haz que tu fe crezca en nosotros, mi Dios. Padre, yo te pido, Señor, toma nuestro corazón y levántalo juntamente a lugares celestiales, juntamente contigo, y derrama del amor tuyo en nosotros, Señor. Derrama de ese amor, mi Dios, para que nunca falte a las personas que han de ser ministradas por ti, Padre. Derrama de ese amor, mi Dios, para que nosotros podamos abrazar a aquellos que vienen buscando un abrazo, mi Dios. Aquellos que vienen buscando una palabra de aliento, mi Dios. Padre, danos, Señor, de ti.
pero también danos las fuerzas, mi Dios, para seguir adelante. Y enséñanos a dejar las cargas en ti, Padre. Que no nos llevemos las cargas a nuestros hogares, sino que las dejemos en ti, Padre. Y que tú sanes tanto al consolado como al que consuela, mi Dios. Y tú quites toda carga de ambos, mi Dios. Y que tú repartas, Señor Dios mío, de tu amor a cada uno de nosotros. Señor, llénanos de tu misericordia. Y haznos hombres misericordiosos, mi Dios. Hombres amorosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios.